Y volvemos a nuestro país, vamos a las reacciones tras el último debate presidencial y para ello vamos a conversar con Rojo Edwards, vocero del comando de José Antonio Kast y senador del Partido Republicano. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Natasha, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer vimos finalmente este último debate antes del fin de semana donde se va a definir al futuro presidente de nuestro país. La primera pregunta naturalmente es ¿qué le pareció el debate? ¿Quién fue para usted el ganador? Bueno, primero decirte que yo considero que José Antonio Kast se vio muy tranquilo, muy presidenciable, no se enfrancó en discusiones, sino que se mantuvo a nivel de ideas, así que estamos muy contentos con el debate que pudo sostener el día de ayer José Antonio Kast, y también creo que la ciudadanía puede estar contenta de que se conocen un poquito más a profundidad sus propuestas. Me hubiesen gustado más debates, lamentablemente Gabriel Boric no los aceptó, pero por lo menos con este ya podemos avanzar. Hay materias que no se tocaron que me hubiese gustado, pero obviamente no se tocó nada, por ejemplo, de educación, no se tocó nada de medio ambiente y otras materias, pero hay otras que sí se tocaron en cierta profundidad, como fue pensiones, como fue economía, como fue narcotráfico. Entonces hubo muchas cosas que se incluyeron y eso es lo positivo. ¿Cuáles cree usted fueron los puntos altos de José Antonio Kast y también los puntos o los momentos en donde quizás estuvo más débil durante este debate? A ver, yo creo que hay un punto álgido en el debate, Natasha, que es el punto, a mi juicio, que va a determinar la discusión del día de hoy, que es la presentación del supuesto o del test de drogas de Gabriel Boric. Porque ocurren ciertas complicaciones para él que va a tener que explicar. Primero, el test que se hizo es un test de orina que solamente garantiza que durante las últimas 48 horas él no ha tomado drogas. No estamos diciendo que él tome drogas. Acá lo que está en juego es la verdad. Y se lo voy a explicar por qué. No se hizo el test de pelo, que es el que demuestra el consumo o no consumo acumulado en los últimos 90 días. Pero el problema viene de que en el test que él subió a su página o que entregó, él se hizo el test a las 6 de la tarde del día 2 de noviembre, en circunstancia que ese mismo día 2 de noviembre él puso en su Twitter que estaba en aislamiento preventivo porque él estaba con síntomas del COVID y envió a todo el resto de las candidaturas a aislamiento preventivo y no se pudieron seguir, pero él en vez de hacerse un PCR se hizo un test de droga. No sabemos en qué circunstancias se hizo el test de droga, pero la verdad es que esto no cuadra. No puede habérselo, o quizás puede habérselo hecho, pero resulta que cuando uno ve los horarios, al parecer de UC Christus, que es la red de salud que lo hizo, atienden hasta mucho antes de las 6 de la tarde. Este tema simplemente no cuadra y él tiene que explicarlo. Después del debate se le hizo una pregunta por parte de un periodista exactamente, el punto de prensa de un periodista de la radio de Bio, y la verdad es que se enojó, pero no respondió. Y nosotros tenemos que saber cuál es la verdad de este test de droga, porque efectivamente fue una muy buena respuesta y marcó un tema importante, pero es la verdad la que está en juego. José Antonio le hizo una pregunta al final: ¿de qué más te vas a tener que arrepentir? ¿De qué más vas a tener que pedir perdón después del tema de ir a Francia a juntarse con Palma Salamanca, de hacerle una apología al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de haberse dicho que no tenía nada que ver con una acusación de acoso? Todas esas cosas, sumado ahora a la falta, por lo menos de que esto nos cierra, del test de droga, creo que es lo que va a marcar el debate de hoy día. No por el test de droga, nosotros no estamos poniendo en cuestión si él toma droga o no toma droga, por la falta, la verdad aparente al menos, de lo que vemos esto. Esto requiere una explicación porque no cuadra. Pero el inicio del test, en el fondo, es para saber si es que él consume algún tipo de droga o no. Por supuesto, y eso es la parte, por eso es que fue un tema tan importante en el debate. Pero se hizo un test de orina, y el test de orina solamente permite rastrear las últimas 48 o en algunos casos 96 horas de consumo o no. Es el test de pelo el que permite rastrear 90 días o 120 días, tengo entendido, dependiendo qué tipo de droga se está buscando. Entonces se hace un test que no es el test que se requiere, pero además no cuadran las horas, porque tendría que explicarme, ¿fue la red de salud a su casa a tomarle el test?
¿Estaba en aislamiento preventivo por el COVID o no? Acuérdese que mandó a todo el resto de los candidatos el día 2 de noviembre a aislamiento preventivo. Sí. Él tuvo privilegios que el resto no. Entonces, lo que ocurrió, Natasha, que algo que fue una fortaleza en el debate, hoy día simplemente no nos cuadra y queremos una explicación lo antes posible porque ha sido un tema central del debate desde hace muchos debates atrás y es parte del programa de gobierno. ¿Y José Antonio Kast se va a someter a algún tipo de examen de esta naturaleza? Yo creo que lo deberían hacer los dos, pero evidentemente si José Antonio Kast, y en el programa se dice que para las altas autoridades se va a exigir un test de pelo, obviamente que el candidato José Antonio Kast tiene que estar disponible a hacerlo y está disponible a hacerlo, y ojalá estuviera Gabriel Boric. Ahora el problema, por supuesto, y el test de drogas se demora bastante tiempo en salir, entonces ya estamos en una situación apretada, pero lo que sí nosotros queremos es que si nos envió a todos a cuarentena preventiva y él estaba en cuarentena preventiva, aislamiento preventivo, ¿cómo es posible que se haya ido a hacer un test de droga y no un PCR? Porque el PCR se hizo el día siguiente, según me acuerdo. Entonces esto va a marcar un poco la discusión del día, pero no por las drogas, Natasha, entiéndame, yo no estoy haciendo un cuestionamiento de las drogas, es por el tema de la verdad. ¿Estamos entendiendo la verdad o acá hay un gato encerrado que no conocemos? Senador, le voy a repetir un poco la pregunta sobre quién cree usted que fue el ganador del debate, porque claro que naturalmente después se hacen balance, los expertos hacen su propio análisis, algunos dicen que quizás Gabriel Boric fue un poco más firme, también he escuchado cosas similares en relación al candidato José Antonio Kast. Finalmente, para usted, ¿quién fue el ganador del debate? Lo que pasa, lo que nosotros sentimos que, para empezar, José Antonio Kast demostró tranquilidad y presidencialidad. No estoy diciendo que sea un debate que vaya a mover mucho la aguja, porque cada uno se mantuvo en ciertas áreas, si usted quiere. Pero sí creo que la credibilidad, que es lo importante de los candidatos, se mantiene más con José Antonio, porque Gabriel Boric ha dicho que, por ejemplo, que va a terminar con el rodeo. Y hoy día está vestido de guaso. Quería refundar Carabineros, él cantaba, quiero orinar en un casco militar, y hoy día resulta que tiene prácticamente un traje carabinero. Entonces, los cambios que han tenido los candidatos, que efectivamente ambos se han acercado, y también han habido cambios en el caso de José Antonio para ampliar el programa, pero los cambios de Gabriel Boric, a mi juicio, simplemente no son creíbles. No es que no lo haya hecho bien, el debate fue un debate bastante bueno, creo yo, fue tranquilo, no fue violento, se conversaron de ideas, no hay un análisis negativo, no, fue un buen debate, pero la credibilidad que José Antonio, a mi juicio, establece es bastante mayor que la credibilidad que puede establecer Gabriel. Y otra cosa que también creo que comete un error Gabriel Boric, es que él sigue defendiendo al Partido Comunista con dientes y uñas. Hacer una apología al comportamiento democrático del Partido Comunista, a mí me parece que ese tipo de cosas para él es un error. Él ha cambiado, porque hoy día él reivindica, por ejemplo, a Eduardo Frei Montalva, él ha tratado de ampliarse, pero cuando tú mantienes la reivindicación de Allende, pero también elogias el comportamiento del Partido Comunista, cuando todos sabemos que no es democrático, que apoya todas las dictaduras de todo el mundo, y las justifica, las dictaduras comunistas, por cierto, creo que no le ayuda. Pero como te digo, fue un debate que los dos lo hicieron bien, pero que el test de droga es, yo creo que lo principal que va a mantener. Senador, hablemos de credibilidad, porque precisamente Gabriel Boric ha apuntado a que la campaña de José Antonio Kast ha estado llena de fake news, noticias falsas como lo tilda él. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, acá en Mega, ayer pusieron una fake news mía y después lo rectificaron, ¿no es cierto? En que trajeron un video de hace 6 meses atrás y dijeron que había sido hecho ayer, diciendo que yo quería que Michelle Bachelet no llegara al país. Efectivamente, fake news hay en todos lados y efectivamente tenemos que trabajar por la verdad. Pero decir que la campaña de Gabriel Boric, cuando Carlos Gajardo, por ejemplo, fue parte de la distribución de las fake news del día de ayer, que ayer estuvo acompañando a Gabriel Boric, me parece que es injusto decir que una parte, yo no estoy diciendo que no haya habido problemas de seguidores de José Antonio o incluso republicanos, pero lo que han hecho ellos con las redes es también muy grave. Entonces yo la verdad es que creo que es bastante injusto. Y la verdad es que los emplazamientos que ha hecho José Antonio, cuando José Antonio Kast le dice a Gabriel, le pediste perdón a la víctima que te acusó de acoso sexual, y él dice, es mentira que existe esa acusación, pero un día después hablan con la persona y se termina el tema, bueno, ahí no hubo fake news.
se le obligó a respetar a la mujer y él tuvo que aceptar que existió esa acusación. Eso no fue un fake news. Entonces, hay muchas cosas que simplemente no le gustan al candidato Gabriel Boric, como lo que pasó ayer con el periodista de la radio Bio Bio, que le dice, pero ¿cómo? Usted manda un tuit el 2 de noviembre diciendo que está en aislamiento preventivo, y resulta que tiene un examen de droga a las 6 de la tarde en un lugar que supuestamente estaba cerrado, entonces y se enoja. Entonces, mire, yo creo que en esto tenemos que nosotros todos hacer una reflexión para que las fake news no continúen. Sí, lo que pasa es que ayer durante el debate José Antonio Kast dijo que él jamás había difundido una noticia falsa, pero también hay equipos de fact-checking que están constantemente verificando las afirmaciones de ambos candidatos, obviamente para ver si son certeras o no. Y por ejemplo, ayer José Antonio Kast dijo que eventualmente el ministro del Interior de Gabriel Boric sería Daniel Jadwe, lo que Gabriel Boric tuvo que salir a desmentir de inmediato. También José Antonio Kast dijo que el festival Lollapalooza había sido cancelado ideológicamente por parte de la alcaldesa de Santiago. Eso también no son informaciones tan certeras, senador, sobre todo en un debate tan importante. Pero es efectivo, Natasha, que Lollapalooza fue cancelado por una alcaldesa comunista. Usted le podrá hacer la interpretación que usted quiera, porque la fake news es cuando la información es falsa, como el que me hicieron ayer a mí, que dijeron que había un video que había... Senador, hablemos de Lollapalooza. Sí. Ayer dijo, lo cancelaron porque encuentran que es para los zorrones, los capitalistas. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Yo estoy de acuerdo absolutamente con esa afirmación, pero el hecho que se tiene que discutir si es fake o no es fake es la idea de que Lollapalooza fue cancelado por la alcaldesa comunista. Y el tema de Daniel Jadwe, perdóneme, pero yo espero que sea verdad lo que dice Gabriel, eso no lo sabemos, pero nosotros podemos sospechar que Gabriel Jadwe, habiendo sido el candidato principal del Partido Comunista, que es el principal partido que sustenta su candidatura, va a tener un rol muy importante. Entonces, ¿por qué no vamos a poder? Ahora, yo estoy contento de que Gabriel diga que no lo va a poner, pero... Sí, claro, el tema es que no se sabe en el fondo, el candidato Gabriel Boric dice que no lo va a hacer, pero por eso hay una diferencia de instalarlo como una verdad en un debate. Voy a volver con el tema de Lollapalooza. ¿Usted está de acuerdo entonces? Porque claro, Lollapalooza efectivamente fue cancelado y se va a hacer en otro lugar, fue la misma productora también que toma esta decisión. ¿Pero usted está de acuerdo con esta declaración que fue cancelado porque es para los zorrones, los capitalistas? ¿Bajo qué fundamento se puede tener eso? Es que el hecho es que la alcaldesa comunista, sin necesidad, porque se había hecho el festival Lollapalooza los años anteriores, lo cancela. Ese es el hecho. La interpretación que uno le puede dar por lo que ha escuchado de manera privada y de manera pública es una opinión. Eso no puede estar sujeto a que usted me cuestione lo que opino, porque si no, lo que quiere hacer, lo que haría ese tipo de cuestionamiento es que tú simplemente cancelas lo que opina la persona contraria. Eso no es una opinión, lo dice como una afirmación, senador. Pero es su opinión, pues. Es una opinión de por qué se hizo eso. Entonces, y en mi opinión, también Chile corre riesgo, si gana Gabriel Boric, de que tengamos muchos ministros comunistas, puede ser o no puede ser Daniel Jadwe. Y esto se suma a la idea de que hay una convención constituyente, que el Partido Comunista y los elementos radicalizados que están con ellos son más de un tercio. Entonces yo le quiero decir algo, Natasha, efectivamente puede que sea o no sea ministro del Interior Daniel Jadwe, pero lo que hay detrás, la opinión de que el Partido Comunista es el partido principal y que eso va a ser una complicación para Chile en la unión de un supuesto ejecutivo Gabriel Boric y una convención constituyente, eso es una opinión nuestra y que nosotros no tenemos por qué no decirla. Entonces, efectivamente, yo entiendo lo que usted va. Acá no hay que decir cosas que no son, pero no podemos pasarnos de la raya y decir usted no puede opinar cuáles son sus preocupaciones sobre el futuro. Jamás, yo jamás he planteado que usted no puede opinar. De hecho, todas las afirmaciones que yo le estoy diciendo pasaron por un fact-checking de diferentes equipos finalmente que analizan estos dichos porque son tomados como afirmación. Obviamente que se puede opinar y se agradece la opinión, sobre todo en un debate, para saber cuáles son las posturas de cada candidato, pero yo lo planteo porque son tomados como afirmación por parte de los candidatos y son también afirmaciones que son analizados no solamente de José Antonio Kast, sino también de Gabriel Boric. Ahora, voy a cambiar un poco el tema sobre este tema también que se ha tomado las últimas semanas en relación a esta acusación de acoso al candidato Gabriel Boric.
Fue un tema también que se mencionó ayer, usted estaba mencionándolo. ¿Cree que es correcto mencionar un tema en donde la propia víctima ha solicitado que no se siga conversando, que no se siga poniendo sobre la mesa considerando los hechos? Efectivamente, lo que ocurrió es algo más complejo que eso, Natalia. Cuando se le preguntó a Gabriel Boric si le había pedido perdón a la víctima, él contestó de que no existía acusación y que era una mentira. Eso es falso. Yo entiendo lo que usted me dice, porque tenemos que tener respeto con la víctima y no revictimizarla. Pero nosotros nunca dimos el nombre de la víctima y nunca esparcimos una imagen de la víctima. Nosotros nos atuvimos al problema político de decir o no la verdad. Y la verdad es que la acusación existía, había sido corroborada por Camila Vallejo, Carol Cariola, Alondra Arellano, Emilia Schneider y Gonzalo Vinte. Y el candidato Gabriel Boric tuvo que pedir perdón. Entonces yo no quiero que se hable más del tema, pero en la parte política, lo que es el acoso sexual o lo que es la preocupación por la mujer, es un tema que tiene que mantenerse porque es un tema importante. Sí, pero la misma víctima dice es aprovechamiento inescrupuloso y violento para ella. ¿Qué importa más en estos casos, lo que dice la víctima o los fines políticos? No, lo que importa más es que no vuelva a ocurrir, que haya hombres que se crean con el derecho de acosar sexualmente a mujeres. Hoy día está esto incorporado como delito en el artículo 494 ter del Código Penal. Esto es un delito y tiene que hablarse del tema de la seguridad de la mujer. Nosotros estamos proponiendo una fiscalía dentro del Ministerio Público para defensa y decir tolerancia cero contra la violencia de la mujer. Estamos haciendo propuestas, por ejemplo, que el Estado se vincule y ayude al cobro de pensión alimenticia. Todas estas son materias de política pública, pero efectivamente nosotros jamás nombraríamos a la víctima y jamás esparciríamos información de ella porque ella es la persona que tiene que hacer. No, pero es que no es necesario nombrar a la víctima, no es necesario nombrar a la víctima, ya todos sabemos su nombre porque ella tuvo que en su cuenta de Twitter y en sus redes sociales salir a aclarar el tema porque dijo basta finalmente por el uso que se ha utilizado en relación a esta situación. Pero lo importante también de recalcar es que finalmente ella dice que no hubo acoso, sino que hubo actitudes machistas. Y por eso es que tiene que cerrarse. Pero la acusación inicial que se publicó hablaba de acoso. Pero tiene que cerrarse. Y yo creo que tenemos que pasar a hablar otras materias. Pero sí, mira, ayer la pregunta que le hace José Antonio es ¿de qué otras cosas nos vamos a enterar de ti? Porque nosotros no nos habíamos enterado que él había visitado a Palma Salamanca en París en secreto. Cuando lo pillamos, levantamos un video y tuvo que pedir perdón. Tampoco sabíamos que él había hecho una apología al Frente Patriótico de Noel Rodríguez. Cuando se le pilló y se le cuestionó, tuvo que pedir perdón. Y así muchas otras cosas. Los temas se mantienen, pero uno quiere la verdad. Pero pasemos para no seguir hablando de esa materia que se plantea. A mí lo que me importa hoy día, respecto a la verdad, es que me explique cómo es posible que se haya hecho un test de droga a las 6 de la tarde, el día 2 de noviembre, cuando antes él había presentado síntomas del COVID, había enviado a todo el resto de los candidatos a aislamiento preventivo y él estaba en aislamiento preventivo y se hace un test de droga a un horario al parecer fuera de horario de atención y que es un test de orina y él lo pasó como si fuera un test de droga que garantiza que no ha tomado droga en 90 días. Yo creo que esa es la materia de la verdad. Sí, y sin duda va a ser un tema que va a ser tocado hoy día. Lo quiero llevar a otro tema también. Se dio a conocer que Gabriel Boric finalmente se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet el domingo. ¿Qué postura van a tomar ustedes? Ayer en la mañana José Antonio Kast decía que, bueno, si es que Gabriel Boric se juntaba con la exmandataria, José Antonio Kast también le gustaría finalmente tener un encuentro con Michelle Bachelet. ¿Eso se mantiene? ¿Van a buscar un contacto con la exmandataria para un encuentro antes de la segunda vuelta? Bueno, primero decir, Natalia, que a las personas que ha apoyado Michelle Bachelet no les ha ido muy bien, ni a Frey, si no me acuerdo, ni a Guillé, ni a Narváez. Por lo tanto, vemos que efectivamente puede ser un apoyo a un candidato, pero no son apoyos que han determinado y de hecho le ha ido bastante mal a todos los candidatos que ella ha apoyado. Pero más allá de eso, si ella dice defender los derechos humanos de todos, que yo creo que no lo hace, y ese es mi cuestionamiento general, que ella defiende los derechos de algunos, derechos humanos, pero en el fondo le otorga impunidad a aquellas dictaduras que ella se apoya, como la venezolana, la cubana y la de Nicaragua.
Pero más allá de eso, dado su cargo y su investidura, nos parece razonable que ella esté abierta a la posibilidad también de juntarse con José Antonio Kast. De lo contrario, estaría contraviniendo las propias normas de las Naciones Unidas que supuestamente no le permiten hacer intervención electoral. ¿Y se han contactado con ella? No lo sé, Natasha, honestamente no lo sé. Perfecto, bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Queda poco entonces para esta segunda vuelta, así que vamos a estar expectantes también y vamos a seguir recopilando reacciones tras este último debate que se vivió anoche. Muchísimas gracias, senador. Gracias, Natasha, por la invitación y un saludo a todos sus televidentes. Muy buen día.